Ricardo Montenegro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Un pánico gélido paralizando su imponente figura al ver a Carlitos convulsionar violentamente en la cuna, sus pequeños labios teñidos de un azul tan profundo como la noche sin estrellas. El magnate, acostumbrado a que el dinero y el poder doblegaran cualquier obstáculo, se encontró impotente, su riqueza inútil frente a la fragilidad de su propio hijo, el heredero que representaba su linaje y su futuro. La alarma en la mansión ya era un grito sordo que resonaba en cada lujosa estancia, mientras las voces histéricas de las otras empleadas rompían el silencio habitual de los pasillos de mármol. El pequeño Carlitos, con solo 1 año, parecía luchar una batalla perdida. Su cuerpecito temblaba descontroladamente. Un espectáculo dantesco que helaba la sangre de cualquiera que lo presenciara en ese momento de desesperación. La mansión, símbolo de su poder, se convertía en una jaula de oro. En medio del caos y la desesperación que embargaba la opulenta mansión, Marina, la joven niñera, emergió con una serenidad asombrosa, un contraste chocante con la histeria que la rodeaba. Sus orígenes humildes la hacían casi invisible en ese mundo de excesos, pero ahora su presencia era magnética. Con rapidez instintiva, le arrebató al bebé de los brazos de una cocinera temblorosa, ignorando las miradas atónitas. Carlitos, pálido y sudoroso, parecía diminuto y sin vida. Marina no vaciló. Sus ojos, profundos y sabios, buscaron en su pequeño bolso, extrayendo una hierba silvestre de aspecto modesto. Susurraba oraciones en un dialecto antiguo, sus palabras apenas audibles, mientras con dedos hábiles administraba el brebaje, una mezcla que parecía sacada de otro tiempo. El aliento en la estancia quedó suspendido, una quietud tensa se apoderó de todos, esperando el milagro o el desastre. Un gemido apenas audible escapó de los labios azules del pequeño Carlitos, un sonido débil que, sin embargo, resonó como un trueno en el silencio expectante. Su cuerpecito dejó de convulsionar con la misma furia, la tensión abandonando sus pequeños músculos. Ricardo Montenegro, quien había estado observando la escena con incredulidad y un terror paralizante, sintió un atisbo de alivio, un respiro helado que le permitió volver a sentir el latido de su propio corazón. Pero ese alivio fue efímero, rápidamente eclipsado por una ira furiosa que le nubló el juicio. ¿Cómo se atrevía esa simple niñera a intervenir de tal manera? ¿Quién le había dado la autoridad? Su mente, entrenada en el mundo implacable de los negocios, solo podía procesar una cosa: una amenaza. Un escalofrío recorrió su espalda al pensar en las implicaciones. «¿Qué le has dado a mi hijo? Lo has envenenado», rugió Ricardo, su voz potente llenando el espacio y acusando a Marina con una ferocidad inaudita. Carlitos, aunque débil, respiraba con mayor regularidad. El color volvía lentamente a sus mejillas y la horrible rigidez de sus extremidades había cedido. La hierba de Marina había obrado un milagro, pero a un precio altísimo. El alivio inicial de Ricardo se transformó en una tormenta de sospechas. La escena de su hijo recuperándose gracias a una niñera humilde con sus extrañas medicinas era inaceptable para su lógica de magnate. «Niñera, ¿qué poción le has dado? Esto es una locura», exclamó, el temor a lo desconocido superando la gratitud incipiente. No podía procesar que la salvación viniera de alguien que no fuera un médico de élite o un hospital de lujo. En el fondo, una diminuta chispa de gratitud por la vida de su hijo pugnaba por encenderse, pero la soberbia y la desconfianza hacia lo que no podía controlar, hacia lo que no entendía, la ahogaban con brutalidad. «Llamen a mi abogado ahora mismo, y a la policía. Quiero que investiguen hasta la última mota de polvo de esta mujer. Nadie entra en mi casa a envenenar a mi hijo y se va de rositas», espetó Ricardo, su voz resonando con la autoridad que había forjado su imperio. Hotelero. Sus ojos, fríos y calculadores, se posaron en Marina, quien mantenía la mirada con una dignidad silenciosa, apretando a Carlitos contra su pecho. La brecha entre sus mundos nunca había sido tan abismal. Él, el empresario todopoderoso, rodeado de lujos que gritaban su estatus. Ella, la mujer humilde, cuya única posesión era su bondad y un conocimiento ancestral que en ese momento era su condena. El lujo de la mansión de los Montenegro, con sus cuadros valiosos y jarrones antiguos.
Parecía burlarse de la sencillez de Marina, quien solo poseía la sabiduría de sus antepasados, un tesoro invisible a los ojos de la opulencia. Marina, abrazando a Carlitos, sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda, pero no de miedo, sino de una certeza oscura. Las palabras de la anciana curandera de su pueblo natal, Doña Remedios, resonaron en su mente como un eco lejano pero nítido. Cuidado, mi niña. El veneno más insidioso a veces vive bajo el mismo techo, y la traición se viste de seda. Esas advertencias, que antaño parecían meras supersticiones, ahora adquirían un significado escalofriante. Doña Remedios le había hablado de ciertos venenos familiares, compuestos antiguos que no figuraban en ningún libro de medicina moderna, y de antídotos guardados con recelo por generaciones, conocimientos transmitidos de boca en boca. La niñera, con su mirada sabia, empezó a sospechar que el envenenamiento del pequeño Carlitos no había sido un accidente, que detrás de la fachada de 1900 lujo y perfección de los Montenegro, se escondían sombras mucho más siniestras de las que jamás hubiera imaginado. En ese momento crucial, Elena Montenegro, la matriarca, apareció en el umbral, su figura imponente y su rostro marmóreo, exudando una autoridad inquebrantable. Sus ojos, fríos como el hielo, se posaron en Marina con un desdén apenas disimulado. Elena, acostumbrada a controlar todo, veía en Marina no solo una empleada, sino la encarnación de lo que despreciaba: la humildad, la tradición popular, lo inculto. Para ella, la intromisión de Marina con sus yerbajos era una afrenta intolerable, una mancha en el prestigio de los Montenegro. Ricardo, ¿qué está pasando? Esta mujer no tiene nada que hacer con la salud de mi nieto. ¿Acaso piensas que la vida de un Montenegro vale tan poco como para ser puesta en manos de una criada?, inquirió Elena, sus palabras cargadas de un veneno social que buscaba aniquilar a Marina, reforzando el abismo entre sus clases. Ricardo, entre la espada y la pared, sintió el peso de las palabras de su madre. La razón le decía que una empleada sin estudios médicos no podía haber salvado a Carlitos, que era pura casualidad, o quizás un riesgo imprudente que había tenido suerte. Sin embargo, una pequeña voz en su interior, esa que había visto el color volver al rostro de su hijo, no podía ignorar la evidencia palpable. La arrogancia y la desesperación se mezclaban en su mirada, convirtiéndolo en un obstáculo para la verdad. Aunque desconfiaba profundamente de Marina, el recuerdo de Carlitos convulsionando y la milagrosa calma posterior se anclaban en su mente, una disonancia cognitiva que lo atormentaría. ¿Podría ser que el conocimiento de esta joven valiera más que todos los títulos médicos que el dinero de los Montenegro podía comprar? La pregunta, incómoda y subversiva, empezaba a germinar en la fortaleza de sus prejuicios, abriendo una grieta minúscula. El destino de Marina pendía de un hilo, atrapada entre la gratitud inconsciente de un padre y el desprecio implacable de una matriarca. Su acto de compasión se había transformado en una acusación, y la sabiduría de sus antepasados en una condena. ¿Te conmueve esta historia, donde la dignidad lucha contra el prejuicio? Deja tu like y suscríbete para no perderte cómo Marina enfrentará a un imperio. Seguimos con esta trama que te mantendrá al borde del asiento. La mansión, que debía ser un refugio, se había convertido en el escenario de una batalla inesperada, donde una niñera humilde se enfrentaría a la poderosa familia Montenegro y a las sombras que acechaban en sus opulentas paredes, sombras que solo ella, con su corazón puro, parecía poder distinguir. La noticia del envenenamiento del heredero Montenegro y la milagrosa intervención de la niñera no tardó en filtrarse, explotando en la prensa sensacionalista como una bomba. Los titulares amarillistas adornaban las portadas de los periódicos y los segmentos de noticias de televisión, tildando a Marina de bruja o envenenadora, una figura misteriosa que había osado desafiar a la élite. Su fotografía, pequeña y granulada, aparecía junto a las imágenes de la ostentosa mansión, remarcando el contraste cruel. La opinión pública, sedienta de escándalos que desnudaran las vidas de los ricos, se dividía entre el morbo y la incredulidad, tejiendo narrativas fantasiosas sobre rituales ancestrales y venenos exóticos. Marina, que apenas entendía el funcionamiento de ese mundo mediático, se vio arrastrada a un torbellino de especulaciones y juicios sumarios.
su buen nombre y su dignidad pisoteados por el insaciable apetito de la fama y la desinformación. Los abogados de la familia Montenegro, un ejército de trajes caros y mentes afiladas, entraron en acción bajo la presión implacable de Elena. Su misión era clara: silenciar a Marina, desacreditar su cura y proteger la imagen impoluta de la familia a cualquier costo. Señorita, su historia es inverosímil. Nadie creerá que salvó al niño con esas hierbas. Es mejor que coopere, reciba una compensación discreta y olvide lo que pasó. De lo contrario, las consecuencias serán graves, le advirtió uno de ellos, su voz pulcra pero helada. Rápidamente, la acusación de chantaje flotó en el aire, una estrategia perversa para deslegitimar cualquier posible testimonio de Marina. Ella busca dinero, señor Montenegro. Aprovecha la desesperación de un padre para extorsionar a una familia poderosa. Susurraban a mi nombre. Ricardo, sembrando la semilla de la desconfianza aún más profundo en su corazón. Marina sintió el peso de la acusación como una losa sobre su espíritu. Su mayor debilidad siempre había sido el miedo a no ser creída, a que su verdad, simple y pura, fuera pisoteada por el escepticismo de un mundo que la subestimaba por su origen y su apariencia. Yo solo quería ayudar al niño, señor. No busco nada. Mi única recompensa fue verle respirar. Intentó explicar con voz serena, aunque temblorosa por la injusticia, pero sus palabras chocaban contra un muro de prejuicios y arrogancia. La idea de perder su dignidad, ese tesoro inmaterial que la definía, en un juicio mediático o legal, la aterraba más que cualquier amenaza física. ¿Cómo defendería la validez de un conocimiento ancestral que la ciencia moderna consideraba superstición? ¿Cómo convencería a aquellos que solo veían en ella una intrusa de clase baja, una sirvienta que se había atrevido a desafiar el orden establecido en la casa de los poderosos? Pero a pesar del miedo, la intuición de Marina era fuerte, alimentada por las historias y los saberes de su pueblo. No podía ser una coincidencia que Carlitos hubiese sido envenenado con un compuesto tan específico, un veneno del que doña Remedios le había hablado con tanta solemnidad. Aquella anciana había jurado que el mal de ojo o las envidias envenenadas podían manifestarse de formas muy concretas y que los remedios ancestrales eran la única defensa real. Hay familias que guardan sus propios secretos y sus propias enfermedades, le había dicho, con una advertencia que ahora parecía una profecía. Marina, aunque acorralada, sintió que no solo luchaba por sí misma, sino por la verdad de sus raíces y por la vida de Carlitos. La salvación del bebé no era un accidente. Era el punto de partida para desvelar una verdad oculta, una oscuridad que se escondía tras los muros de la mansión. Un día, mientras Marina se dirigía sigilosamente por el pasillo de servicio, fue interceptada por la sombra imponente de Elena Montenegro. La matriarca apareció de la nada, bloqueando su camino con una mirada gélida. «Escúchame bien, muchacha», espetó Elena, su voz baja pero cortante. «La gentuza como tú no tiene lugar en nuestras vidas más allá de servir. Deberías estar agradecida de no estar en la cárcel, de que mi hijo no te haya denunciado por lo que le hiciste a Carlitos. Eres una insolente, una oportunista. Te crees que con tus trucos baratos vas a engatusarnos, pero te equivocas. Acabarás volviendo al agujero de donde saliste, más pronto que tarde. No eres nadie aquí, y nunca lo serás. No olvides tu lugar». Marina apretó los labios. El dolor de las palabras la hirió, pero mantuvo la mirada, su dignidad intacta. Las palabras de Elena calaron hondo en Marina, no por el insulto en sí, sino por la profunda injusticia que encerraban. La matriarca no solo despreciaba su origen, sino también el conocimiento que había salvado una vida, el valor de su cultura y la pureza de su intención. «No soy nadie para usted, señora, pero soy la mujer que salvó a su nieto», pensó Marina, una llama de indignación encendiéndose en su pecho. Aquella humillación, lejos de doblegarla, fortaleció su resolve. Comprendió que su lucha no era solo por limpiar su nombre, sino por reivindicar la dignidad de todos aquellos que, como ella, eran invisibles para los poderosos. La injusticia de Elena solo sirvió para afianzar su sospecha. La verdad sobre Carlitos era más compleja y más oscura de lo que parecía, y los Montenegro harían cualquier cosa por mantenerla oculta tras sus muros de oro y prejuicio. La tensión aumentaba cada día,
hasta que Ricardo Montenegro, visiblemente presionado, convocó una colectiva de prensa improvisada. Un intento desesperado por controlar la narrativa que amenazaba con empañar el nombre de su familia. Rodeado de cámaras y micrófonos, y bajo la atenta mirada de Elena, Ricardo intentó proyectar calma. Cuando un periodista lo acorraló con preguntas sobre la niñera y su milagrosa cura, el rostro de Ricardo se contrajo. Quiero dejar claro que la señorita Marina es una simple empleada de esta casa, sin ninguna autoridad médica. Su acción fue irresponsable y, aunque agradezco que Carlitos esté mejor, no podemos respaldar prácticas sin base científica. Su intervención fue una imprudencia que afortunadamente no terminó en tragedia, declaró, su voz fría y distante, descalificándola públicamente, minimizando su papel y la verdad de sus actos. Una humillación lacerante para Marina, que observaba la televisión desde el servicio. Las palabras de Ricardo, pronunciadas con una frialdad calculada ante el mundo entero, fueron un golpe más duro que cualquier amenaza directa. Marina sintió el escarnio público, la vergüenza de ser reducida a una simple empleada, cuya acción había sido una imprudencia, no un acto de amor y sabiduría. El peso de la injusticia la oprimió, pero también encendió una chispa inquebrantable de determinación en su corazón. Dicen que soy una imprudente, que mis hierbas son superstición, pero Carlitos vive, y ellos saben que es gracias a mí. Pensó con una convicción que la sorprendió. No podía permitir que la verdad fuera silenciada, que el poder y el prejuicio de los Montenegro enterraran la única esperanza que había para Carlitos, quien, aunque recuperándose, seguía siendo un misterio. Marina supo en ese instante que no daría ni un paso atrás. En el silencio de su pequeña habitación de servicio, Marina se aferró a la última advertencia de Doña Remedios. Los secretos familiares son como las malas hierbas, crecen donde menos te lo esperas, pero dejan un rastro. Solo el que tiene el corazón puro y la vista clara puede seguirlo. Carlitos, ajeno a la tormenta que su envenenamiento había desatado, dormía plácidamente, su respiración uniforme, una prueba viviente de la verdad de Marina. Pero la niñera sabía que esta era solo la primera batalla. Los Montenegro creían haberla silenciado, haberla relegado a la oscuridad de sus prejuicios, pero lo que descubrirían al amanecer era que habían subestimado la fuerza de una mujer que no tenía nada que perder, salvo su dignidad, y todo un legado ancestral que defender. La verdad, oculta en las profundidades de la mansión, estaba a punto de ser desenterrada. Marina, a pesar de la afrenta pública y la desconfianza generalizada, encontró consuelo en la quietud de Carlitos. Cada vez que el niño la miraba con sus grandes ojos, inocentes, la niñera sentía que su propósito se reafirmaba. No era solo la vida del pequeño lo que estaba en juego, sino también la verdad sobre la justicia y el valor de los conocimientos ancestrales. Sabía que los medios de comunicación y los abogados de los Montenegro intentarían desdibujar su imagen, pero la conexión que había forjado con Carlitos era inquebrantable, una prueba silenciosa de su inocencia y de su amor. No dejaré que te hagan daño de nuevo, pequeño. Defenderé la verdad por ti, le susurró una tarde mientras lo acunaba suavemente, su voz llena de una promesa solemne y una determinación renovada. Su corazón latía con la fuerza de quien ha encontrado su verdadero camino, más allá del miedo. Los días se transformaron en una danza tensa entre la vigilancia constante de Elena y los furtivos momentos de Marina con Carlitos. La matriarca, con su omnipresencia gélida, se aseguraba de que la niñera no estuviera a solas con el bebé más de lo estrictamente necesario. Las demás empleadas, temerosas del poder de Elena, evitaban a Marina, mirándola con una mezcla de lástima y superstición. La mansión, antes solo un lugar de trabajo, se convirtió en un campo de batalla silencioso, donde Marina sentía la presión constante de ser observada, de que cada uno de sus movimientos fuera juzgado. Sin embargo, esta hostilidad solo reforzaba su convicción de que había algo oscuro que los Montenegro querían mantener oculto, algo que ella estaba destinada a descubrir, algo más, allá de lo evidente. ¿Qué crees que haces acercándote tanto al niño?, le espetó Elena a Marina una mañana, sorprendiéndola en el jardín donde Carlitos gateaba bajo el sol. La voz de la matriarca era un látigo, cortante y llena de reproche. Tu presencia es una molestia, un recordatorio constante de tu intromisión.
Será mejor que te mantengas a raya, o las consecuencias serán peores de lo que imaginas. Elena se acercó a Carlitos, lo levantó y lo abrazó con una frialdad casi mecánica, sin el calor que Marina le ofrecía, como si fuera una posesión más. La escena fue un cruel recordatorio de la brecha entre ellas, un intento más de recordarle a Marina su lugar. Pero la niñera, aunque herida, notó un detalle crucial, un pequeño collar que Carlitos llevaba, un amuleto con una piedra oscura que no había visto antes. La mente de Marina, astuta y llena de los saberes de su pueblo, conectó aquel amuleto con las historias de Doña Remedios. La anciana había hablado de piedras de 1900, protección, que las familias adineradas usaban para conjurar el mal, pero también de otras, usadas para guardar secretos oscuros o incluso para administrar sutilmente ciertos compuestos. Cuidado con los obsequios que traen oculto el mal, había advertido la curandera. Marina observó el collar con disimulo, una nueva pieza en el rompecabezas. ¿Por qué Elena se lo habría puesto a Carlitos después del incidente? ¿Era un intento de ocultar, de desviar la atención, o había algo más siniestro detrás? La niñera sintió un escalofrío. La verdad estaba más cerca de lo que parecía, oculta a plena vista, en los detalles que nadie más notaría. Mientras tanto, Ricardo intentaba reanudar su vida, sumergido en los negocios, pero la imagen de Carlitos convulsionando lo asaltaba en los momentos más inesperados. Los médicos que había contratado insistían en que la recuperación del niño era un milagro médico inexplicable, achacándolo a una remisión espontánea. Pero Ricardo, a pesar de su orgullo, no podía ignorar la quietud que Carlitos mostraba solo con Marina, la forma en que el niño buscaba sus brazos, la voz de su madre insistiendo en la irresponsabilidad de la niñera, chocaba con la evidencia de sus propios ojos. Una pequeña semilla de duda comenzaba a germinar en su mente, cuestionando la narrativa que él mismo había ayudado a construir. ¿Y si la verdad fuera más incómoda de lo que quería admitir? En un momento de soledad, Ricardo se atrevió a observar a Marina desde la distancia, mientras ella acunaba a Carlitos, cantándole una dulce melodía en su dialecto. Notó la delicadeza con la que lo trataba, la ternura que irradiaba, un contraste abismal con la fría eficiencia de las otras niñeras. Carlitos en sus brazos no tosía, no se retorcía, simplemente dormía en paz. Es una simple empleada, se repetía Ricardo, intentando sofocar la incómoda verdad que se asomaba. Pero el corazón de un padre, por muy endurecido que estuviera, comenzaba a sentir una grieta. ¿Podría ser que se había equivocado tan rotundamente? La imagen de Marina, serena y digna, comenzó a reemplazar la caricatura de bruja o envenenadora que la prensa había pintado y que él había validado. He revisado los antecedentes de Marina. No hay nada. Familia humilde, de un pueblo remoto, sin historial criminal. Su anciana abuela era curandera, informó el jefe de seguridad a Ricardo, presentando un expediente tan delgado como la esperanza. Ricardo frunció el ceño. Curandera, ¿dices? Eso no me tranquiliza precisamente. El jefe continuó. Pero hay algo peculiar, señor. Varios incidentes de envenenamiento en su pueblo fueron resueltos por esta abuela, Doña Remedios, usando métodos similares a los de Marina. La gente la veneraba. Nunca hubo muertes. Siempre curas. Ricardo despidió al hombre, sumido en sus pensamientos. La información, que debía tranquilizarlo, lo inquietaba aún más. ¿Cómo podía la sabiduría popular ser tan efectiva y por qué le molestaba tanto admitirlo? Las dudas de Ricardo, aunque incipientes, no pasaron desapercibidas para Elena, cuya mirada perspicaz captaba cada gesto de su hijo. La matriarca intensificó sus esfuerzos para desacreditar a Marina. Esa mujer está manipulando al niño, Ricardo. No lo dejes solo con ella. Y esas hierbas, quién sabe lo que contienen. Podría darle algo que le hiciera un daño permanente, sentenció Elena durante la cena, su voz autoritaria y llena de una preocupación aparente. Ricardo, cansado de la constante vigilancia, intentó desviar el tema. Madre, Carlitos está mejor. Los médicos están de acuerdo. Pero Elena no se rindió. Los médicos dicen que fue un milagro, no el brebaje de una bruja. No confundas la suerte con la sabiduría, hijo, y mucho menos la ambición. Marina, en su búsqueda silenciosa, recordaba las palabras de Doña Remedios.
Los venenos familiares, mi niña, son sutiles. Se esconden en la comida, en la bebida, en las viejas rencillas. Y sus antídotos, solo los que conocen el corazón del mal pueden crearlos. La niñera, con una intuición afilada, empezó a observar los hábitos alimenticios de Carlitos, las personas que lo cuidaban, incluso los juguetes que recibía. Notó que el niño solía tener pequeñas recaídas, casi imperceptibles, después de las visitas de Elena o cuando probaba ciertos alimentos preparados por la cocinera principal, una mujer de confianza de la matriarca. La conexión era débil, pero lo suficientemente inquietante para Marina, quien decidió empezar a llevar un registro mental de cada incidente, cada pequeño detalle. Un día, Marina encontró un viejo álbum de fotos escondido en el ático, mientras buscaba unos pañales que se habían extraviado. Era un álbum familiar, lleno de imágenes descoloridas de generaciones de Montenegro. Curiosa, empezó a hojearlo. Allí, entre las fotos de bodas lujosas y cenas de gala, encontró una imagen de una mujer que se parecía asombrosamente a Carlitos, pero con una mirada de profunda tristeza. La mujer llevaba un collar similar al amuleto del bebé, solo que su piedra era de un color diferente, un rojo intenso. En el reverso de la foto, una caligrafía elegante decía: Ariadna Montenegro, 1960, siempre bajo la sombra. ¿Quién era Ariadna? ¿Y por qué esa melancolía? La imagen de Ariadna Montenegro, sumergida en la melancolía, resonó en Marina. Siempre bajo la sombra. La frase grabada en la foto se convirtió en un eco perturbador. Doña Remedios le había advertido sobre sombras que se arrastran por los linajes, enfermedades que se transmiten como secretos. Podría ser que el veneno de Carlitos no fuera un incidente aislado, sino parte de un patrón, una historia repetida en la opulenta, pero quizás maldita, historia de los Montenegro. Marina sintió que la temperatura de la habitación bajaba, un frío gélido invadiéndola mientras los fragmentos de la verdad comenzaban a encajar, revelando una telaraña de secretos familiares que iba mucho más allá de lo que podía haber imaginado. Señora Elena, ¿quién era Ariadna Montenegro?, se atrevió a preguntar Marina un día, mostrando la foto. Elena se sobresaltó. La foto se le escurrió de las manos, y su rostro se tiñó de un blanco espectral. Esa es una vieja historia, sin importancia. No es asunto tuyo, niñera. Te aconsejo que no busques donde no te llaman. Hay verdades que es mejor que queden enterradas, respondió la matriarca con una voz que apenas ocultaba el pánico, recogiendo la foto con manos temblorosas. Su reacción fue tan desproporcionada que Marina supo que había tocado una fibra sensible, un secreto doloroso y peligroso. La verdad, sin duda, estaba ligada a Ariadna y a esa sombra que la envolvía, una sombra que ahora parecía proyectarse sobre Carlitos. La respuesta de Elena, más que una advertencia, fue una confirmación para Marina. El miedo en los ojos de la matriarca, la forma en que se aferró a la fotografía, revelaron una vulnerabilidad inesperada y una culpa subyacente. Marina recordó entonces las palabras de Doña Remedios sobre cómo la envidia y el resentimiento podían manifestarse como venenos del alma que afectaban el cuerpo. ¿Y si Ariadna también había sido víctima de este veneno familiar? La niñera se prometió investigar más, pero con una cautela extrema. Sabía que se estaba adentrando en un terreno peligroso, que los secretos de los Montenegro eran más letales que cualquier enfermedad, y que Elena no dudaría en protegerlos a cualquier precio. La presencia de Marina en la casa se hizo insostenible para Elena. La matriarca empezó a orquestar una serie de accidentes en la mansión, culpar a Marina de pequeñas faltas y exigir que se le asignaran tareas humillantes y extenuantes, lejos de Carlitos. Marina limpiaba baños, barría patios, pulía cubiertos de plata, todo con la intención de desgastarla, de romper su espíritu y forzar su renuncia. Estás sobrecargando a Marina. Necesitamos que esté fresca para Carlitos, comentó Ricardo una vez, sintiendo un atisbo de injusticia. Elena, sin inmutarse, respondió: es su deber, hijo. Si no puede con las responsabilidades de esta casa, que se vaya. Ya está haciendo demasiado como para que el niño se encariñe con ella. Elena incluso recurrió a la difamación entre el personal, esparciendo rumores sobre la mala suerte que Marina traía, o que estaba robando objetos de la casa,
todo con la intención de aislarla aún más y crear un ambiente hostil. La cocinera, fiel a Elena, se negó a preparar comidas para Marina, dejándola con las sobras o con raciones mínimas. La niñera soportó cada humillación con una dignidad silenciosa, su mirada firme, su convicción intacta. Cada ataque de Elena era una señal de que estaba en el camino correcto, de que la verdad era poderosa y amenazaba los cimientos de la familia. Su fuerza interior, alimentada por la pureza de sus intenciones, era la única arma que poseía contra el poder y la maldad de los Montenegro. Ricardo, por su parte, observaba con creciente incomodidad las acciones de su madre. Aunque no intervenía directamente, la frialdad con la que Elena trataba a Marina, el constante desprecio, empezaba a contrastar con la imagen de una madre preocupada por su nieto. «Madre, ¿no crees que eres un poco dura con Marina?», se atrevió a preguntar Ricardo un día, tras ver a la niñera fregando el suelo con una expresión de cansancio extremo. Elena lo miró con furia contenida. «¿Dura? Soy justa, Ricardo. Esa mujer es un peligro para Carlitos y para el buen nombre de esta familia. Me extraña que no lo veas. ¿Acaso te has dejado manipular por sus falsas apariencias?». La vehemencia de Elena solo avivó las dudas de Ricardo. La discusión con su madre dejó a Ricardo pensativo. La intransigencia de Elena, su odio visceral hacia Marina, le parecían cada vez más desproporcionados. Empezó a preguntarse si esa aversión no escondía algo más profundo, una verdad incómoda que su madre se esforzaba por ocultar. Carlitos, a pesar de las mínimas interacciones con Marina, seguía mostrando una mejoría constante, una calma que los médicos no podían explicar. ¿Podría ser que la bruja que todos acusaban fuera en realidad la única persona que entendía el verdadero mal del niño? La mente de Ricardo, acostumbrada a los cálculos fríos, comenzó a hacer otras conjeturas, menos lógicas pero más intuitivas, sobre la compleja dinámica familiar. Una tarde, Marina, en uno de sus raros descansos, se sentó en un banco del jardín, buscando la tranquilidad. Observó a Carlitos, que jugaba con un carrusel de madera, riendo con una alegría que le llenaba el alma. Pero su risa fue interrumpida por un estornudo y un leve temblor. Marina se alarmó, corrió hacia el niño, y al tocar su frente, sintió un calor leve. «Vuelve a empezar», pensó con preocupación. Observó a Elena, que desde la ventana la espiaba con una mirada calculadora. La niñera recordó las palabras de doña Remedios. «Los venenos familiares son persistentes, mi niña. Actúan en ciclos, como la luna. Y el antídoto no es una cura, sino un escudo que debe renovarse». Marina comprendió que su labor era más que un acto de una sola vez. La recaída de Carlitos, por pequeña que fuera, fue una alarma para Marina. Le confirmó que el problema no estaba resuelto, sino simplemente mitigado. Los médicos habían dado el alta al niño, declarándolo fuera de peligro, pero Marina sabía que estaban equivocados. El veneno seguía allí, latente, esperando el momento oportuno para atacar de nuevo. ¿Y si Elena sabía esto? ¿Y si ella misma era quien administraba sutilmente el veneno para mantener a Carlitos siempre delicado, bajo su control? La idea era espeluznante, pero encajaba con la obsesión de la matriarca por el poder y la imagen de su familia. Marina sintió un escalofrío. Era hora de tomar medidas más drásticas, de buscar esa carta póstuma con más urgencia. Decidida a encontrar la verdad, Marina volvió al ático. Esta vez, su búsqueda fue más metódica. Revisó cada caja, cada libro viejo, cada cajón olvidado. Entre montones de documentos polvorientos, encontró una pequeña caja de madera de ébano, oculta debajo de unas mantas antiguas. Estaba cerrada con un diminuto candado. La niñera sintió un pálpito en el pecho. ¿Podría ser esto lo que buscaba? ¿El secreto que Elena tanto se esforzaba por esconder? La emoción y el miedo se mezclaron en su interior. Sabía que abrir esa caja podría cambiarlo todo, no solo para Carlitos y para ella, sino para toda la familia. Montenegro, desvelando una verdad que muchos preferirían que siguiera enterrada. Mientras Marina examinaba la caja, escuchó pasos acercándose. Era Elena. La niñera escondió la caja rápidamente bajo una pila de telas. «¿Qué haces aquí, curioseando?», espetó Elena, su voz aguda. «Deberías estar atendiendo a Carlitos, no husmeando en cosas que no te incumben».
Te advierto, Marina, mi paciencia tiene un límite. Si sigues con tus intromisiones, te arrepentirás. No toleraré que nadie manche el nombre de mi familia con habladurías o intrigas. Elena la miró con una furia helada, pero Marina, aunque asustada, se sintió confirmada. La caja de ébano era importante, y Elena sabía de su existencia, o al menos de la existencia de algo valioso oculto. La confrontación con Elena fue tensa, pero Marina mantuvo la calma, forzando una sonrisa de inocencia. Solo buscaba unas viejas cunas, señora, para hacer un rincón más acogedor para Carlitos. Mintió, esperando que la matriarca se lo creyera. Elena, aunque desconfiada, no encontró pruebas de su intromisión y finalmente se retiró, no sin antes lanzar una última amenaza velada. Marina esperó un tiempo prudencial y luego regresó a la caja. Tenía que abrirla. Sus dedos temblaban mientras buscaba la forma de forzar el candado, un objeto tan antiguo que parecía ceder con el tacto. No podía perder esta oportunidad. La vida de Carlitos y su propia dignidad dependían de lo que esa caja pudiera contener, un eslabón vital con el pasado. Con un chasquido suave, el pequeño candado cedió. Marina abrió la caja de ébano con cuidado, el corazón latiéndole desbocado. Dentro, no había joyas ni dinero, sino un pergamino amarillento y una pequeña bolsita de tela bordada. El pergamino, delicadamente enrollado, estaba sellado con un hilo rojo y olía a hierbas secas. Marina desdobló el pergamino. Sus ojos recorrieron las palabras escritas con una caligrafía antigua. No era la carta póstuma que esperaba, pero era algo igual de revelador. Un diario. Secreto de Ariadna Montenegro, la mujer melancólica de la foto. Y dentro de la bolsita, había una pequeña muestra de hierbas secas, idénticas a las que doña Remedios le había enseñado a usar. El diario de Ariadna era una ventana a un pasado doloroso. Las primeras entradas hablaban de un matrimonio forzado, de la infelicidad y de una enfermedad misteriosa que la aquejaba, un frío que consume desde dentro, como ella lo describía. Hablaba de su deseo de tener un hijo, pero también del temor de transmitir la sombra. Luego, la revelación. Ariadna mencionaba un veneno familiar, la amargura de la flor nocturna, utilizado para controlar a los miembros rebeldes de la familia, o para eliminar a quienes se interponían en los planes de poder. Y el antídoto, sí, mencionaba que solo la matriarca de cada generación conocía la fórmula exacta para prepararlo. Una verdad escalofriante comenzaba a desvelarse ante los ojos de Marina. El diario explicaba que Ariadna había intentado romper el ciclo, buscando ayuda en la savia del pueblo, una curandera que se parecía a doña Remedios. Esta curandera le había enseñado a preparar el antídoto preventivo, las mismas hierbas que Marina había encontrado en la bolsita, pero le había advertido que no era una cura definitiva, solo un paliativo, una forma de protegerse del veneno constante. Lo más impactante era una entrada donde Ariadna describía cómo Elena, su suegra, se había asegurado de que ella sufriera lentamente, administrándole pequeñas dosis, impidiéndole concebir un heredero sano, todo para asegurar que el control de la familia cayera en sus manos o las de Ricardo. Una traición familiar, un plan cruel. Marina sintió una mezcla de horror y furia al leer el diario. Carlitos no había sido envenenado por accidente. Era la víctima de un legado oscuro, de una tradición perversa. La amargura de la flor nocturna era el mismo veneno que Carlitos había sufrido, y las recaídas del niño eran la prueba de que alguien seguía administrándoselo, con la misma crueldad con la que Ariadna había sido torturada. La niñera miró las hierbas en la bolsita, las mismas que ella había usado para salvar a Carlitos. Doña Remedios le había transmitido un conocimiento vital, una herencia de sabiduría para enfrentar la maldad de los Montenegro. La verdad era más grande y más aterradora de lo que había imaginado, y Elena era la mente maestra detrás de todo. La niñera guardó el diario y las hierbas con sumo cuidado. Sabía que tenía en 1906 sus manos la prueba irrefutable, el testimonio de una víctima silenciada por generaciones. Pero también sabía que Elena no se detendría ante nada para evitar que esa verdad saliera a la luz. Era una batalla contra el tiempo, contra el poder, contra la maldad. Carlitos, ajeno a la madeja de intrigas que lo rodeaba, era la razón de su lucha. «No te voy a fallar, pequeño», se prometió Marina.
su voz apenas un susurro en la soledad del ático. Este diario será tu voz y la mía. Romperemos este ciclo de veneno y secretos, de una vez por todas. Te está conmoviendo esta historia de secretos y valentía. Lo más fuerte está por venir, la verdad que sacudirá a una familia poderosa. Quédate hasta el final para descubrir el desenlace de Marina y Carlitos. Marina se sentía como una detective, un eslabón inesperado en una cadena de eventos que se extendía por décadas. La opulencia de la mansión, que antes le parecía inalcanzable, ahora se sentía como una prisión dorada, donde los verdaderos monstruos vestían trajes caros y sonreían en las galas, mientras las víctimas silenciosas eran enterradas bajo alfombras persas y cuadros de artistas renombrados. Con el diario de Ariadna en su poder, Marina empezó a observar a Elena con una nueva perspectiva. Cada gesto, cada palabra de la matriarca, adquiría un significado siniestro. Se dio cuenta de que Elena tenía una forma peculiar de cuidar a Carlitos, ofreciéndole pequeños dulces o bebidas preparadas por ella misma, especialmente cuando el niño parecía estar más animado. La niñera, con un nudo en el estómago, comprendió que Elena no estaba simplemente intentando controlarlo, sino que estaba manteniendo el veneno activo en su sistema, en dosis tan sutiles que ningún médico occidental podría detectarlas, perpetuando así la enfermedad y la necesidad de sus cuidados. Un día, Elena le ofreció a Carlitos un pequeño bizcocho, recién horneado. «Mira qué rico lo ha hecho la abuela para su nieto favorito», dijo con una sonrisa forzada. Carlitos, atraído por el dulce, estiró su mano. Marina intervino rápidamente. «Oh, qué pena. Justo ahora le acabo de dar una fruta, señora. El doctor ha dicho que no mezclemos mucho los alimentos», inventó, con una celeridad que sorprendió a la propia Elena. La matriarca la miró con recelo, pero no pudo discutir. Marina le quitó el bizcocho a Carlitos, sintiendo una punzada de pánico. ¿Hasta dónde llegaría Elena para mantener a su nieto enfermo y bajo su control? Y para mantener el oscuro secreto familiar enterrado. La interrupción de Marina no pasó desapercibida para Elena. La matriarca esperó a que Carlitos se durmiera y confrontó a la niñera en el pasillo. «¿Qué te crees que haces interfiriendo con mi nieto?», siseó Elena, su voz baja y llena de una furia contenida. «Ese bizcocho era inofensivo. ¿Acaso crees que quiero dañar a mi propia sangre? Eres una insolente, una estúpida. Te estás metiendo en un terreno que no entiendes. Si sigues así, te juro que haré de tu vida un infierno. Y te echaré de esta casa sin un centavo. Nadie se atreve a desafiarme, Marina. Nadie». La amenaza era palpable, el veneno en sus palabras tan real como el de la flor nocturna. Marina sintió el peso de la amenaza de Elena, pero también una extraña calma. Sabía que estaba en lo correcto y que el diario de Ariadna era su mejor defensa. «No tengo miedo, señora», respondió con una voz que, aunque suave, contenía una determinación de acero. «Solo quiero la salud de Carlitos. Y la verdad siempre sale a la luz, por mucho que intenten esconderla». Elena la miró con incredulidad, sorprendida por la audacia de la niñera. La matriarca no estaba acostumbrada a que nadie le respondiera de esa manera, y menos aún una empleada. El enfrentamiento silencioso fue una pequeña victoria para Marina, pero una que la ponía en mayor peligro. Ricardo, que pasaba por allí, escuchó parte de la conversación, o al menos el tono acerado de su madre y la inesperada firmeza de Marina. Se detuvo, disimulando su presencia. La escena lo dejó perplejo. Su madre, a quien consideraba intachable, parecía llena de una rabia desmedida hacia la niñera, mientras que Marina, la mujer que había descalificado públicamente, mantenía una dignidad inquebrantable. La imagen de la bruja, o la oportunista, se desdibujaba, siendo reemplazada por la de una mujer íntegra y valiente. Por primera vez, Ricardo sintió una punzada de vergüenza por su propia ceguera y por haber permitido que su madre tratara a Marina con tanta crueldad, lo que le hacía dudar aún más sobre la verdad de la situación. La curiosidad de Ricardo se había transformado en una necesidad imperiosa de entender. Una noche, mientras Marina dormía, se acercó a la habitación de Carlitos. Allí, encontró a Marina acunando al niño, susurrándole palabras en su idioma natal, su frente arrugada por la preocupación. Observó la paz que la niñera transmitía,
el amor puro que sentía por Carlitos. Ricardo se dio cuenta de que no había dinero ni poder que pudiera comprar ese tipo de conexión, esa dedicación incondicional. Marina no era una oportunista. Era la única persona que realmente velaba por el bienestar de su hijo, la única que lo comprendía más allá de las enfermedades. Un profundo respeto, y algo más, comenzaba a nacer en su corazón endurecido. Ricardo, finalmente, decidió tomar cartas en el asunto. En secreto, pidió a su equipo de investigación que volviera a examinar la salud de Carlitos, pero esta vez con un enfoque diferente. Quiero que busquen cualquier sustancia, por mínima que sea, que pueda haber estado presente en el sistema del niño. Y quiero un informe completo sobre la historia familiar de mi madre, Elena, y de su suegra, Ariadna Montenegro. Absolutamente todo, sin escatimar en detalles. Quiero saberlo todo, ordenó Ricardo, con una autoridad que no usaba para sus negocios, sino para desenterrar una verdad familiar que sentía que se le escapaba. Una verdad que la mirada sabia de Marina había intuido desde el principio. La investigación secreta de Ricardo lo llevó a un viejo archivo familiar, olvidado en una de sus propiedades. Entre polvorientos documentos, encontró referencias a la flor nocturna y a sus propiedades curativas y a la vez letales, usada ancestralmente en ceremonias de purificación, pero también en castigos silenciosos dentro de la propia familia Montenegro. El nombre de Ariadna aparecía repetidamente en informes médicos antiguos, con diagnósticos contradictorios y una persistente debilidad general. Ricardo leyó con creciente horror, un escalofrío recorriéndole la espalda al darse cuenta de que la historia de Ariadna no era un viejo cuento, sino una macabra premonición para Carlitos. La pieza del rompecabezas de Marina comenzaba a encajar con la suya. Ricardo, en una rara muestra de vulnerabilidad, confrontó a Elena. «Madre, he encontrado cosas sobre Ariadna, sobre la flor nocturna», dijo, su voz apenas un susurro. Elena palideció. «Ricardo, ¿qué tonterías estás diciendo? Esos son patrañas, viejas supersticiones. No dejes que esa niñera te llene la cabeza de cuentos de brujas», exclamó Elena. Su voz temblaba de ira y miedo. La reacción de su madre fue la confirmación que Ricardo necesitaba. La negación tan vehemente, el pánico en sus ojos. Era real. Las palabras de Marina, las advertencias de Doña Remedios, el diario de Ariadna, todo cobraba un sentido aterrador. La villana no era una sirvienta, sino la mujer que había jurado proteger a su familia. ¿Supersticiones, madre? ¿O secretos que has guardado durante décadas? Carlitos está enfermo. Y Ariadna también lo estuvo. ¿Es una coincidencia? ¿O es que el veneno familiar del que habla la niñera es una realidad?, inquirió Ricardo, su voz cargada de una mezcla de acusación y dolor. Elena, acorralada, intentó recuperar la compostura, su rostro una máscara de desdén. «Estás perdiendo la cabeza, Ricardo. Esa mujer te ha manipulado. Ella es la culpable, la que quiere destruirnos. Te lo advierto, hijo. Si sigues este camino, te arrepentirás. El honor de los Montenegro no se mancha por las fantasías de una criada». Pero sus palabras ya no tenían el mismo efecto. Ricardo no se dejó engañar por las últimas amenazas de su madre. La verdad, aunque dolorosa, se había hecho evidente. La inocencia de Marina era irrefutable, y la crueldad de Elena, innegable. La niñera había salvado a Carlitos, no con brujería, sino con un conocimiento ancestral y un corazón puro, mientras que su propia madre había perpetuado un ciclo de sufrimiento. La humillación pública que le había infligido a Marina ahora se convertía en una vergüenza personal, un arrepentimiento profundo que lo consumía. Tenía que enmendar sus errores, no solo por Marina, sino por Carlitos y por la justicia. Una tarde, Ricardo buscó a Marina en el jardín, donde el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. La encontró sentada junto a Carlitos, que dormía plácidamente en una pequeña manta. Ricardo se acercó, su imponente figura proyectando una sombra sobre ella. «Marina», comenzó, su voz más suave de lo que nunca la había escuchado. «Necesito hablar contigo, sobre Carlitos y sobre todo lo demás». Marina levantó la mirada, sus ojos sabios escrutando el rostro del magnate, buscando la sinceridad. Sabía que se acercaba un momento crucial, que la verdad estaba a punto de irrumpir en sus vidas, pero aún no sabía si Ricardo estaba preparado para escucharla, para creerla.
Ricardo se sentó a su lado, algo que Marina nunca hubiera imaginado. He estado investigando sobre la historia de mi familia, sobre Ariadna y sobre la flor nocturna, confesó Ricardo, su voz baja, cargada de una culpa palpable. Marina lo miró con calma. El diario de Ariadna, señor, es el testimonio de una víctima, y sus hierbas, las que salvan a Carlitos, son la respuesta que doña Remedios le dio para protegerse de ese veneno familiar. Todo está ahí. La verdad que su madre ha querido ocultar. Marina extendió la caja de ébano que había mantenido oculta hasta ese momento, ofreciéndosela a Ricardo como un tesoro de incalculable valor, pero también como una carga dolorosa. Ricardo abrió la caja de ébano con manos temblorosas. El pergamino amarillento y la bolsita de hierbas confirmaron las sospechas que lo habían atormentado. Leyó el diario de Ariadna, cada palabra un puñal en su conciencia. La crueldad de su madre, el sufrimiento de Ariadna, el peligro latente en Carlitos. Todo se reveló con una claridad brutal. Mi madre, ella, balbuceó Ricardo, incapaz de articular el horror. Marina lo interrumpió, su voz suave pero firme. Su madre no solo lo sabía, señor. Ella era quien administraba el veneno, como hizo con Ariadna, para asegurar su control, para eliminar rivales. Carlitos es la última víctima de un patrón de crueldad familiar. Ella posee el conocimiento del antídoto verdadero, el definitivo. La revelación de Marina fue un golpe devastador para Ricardo. La mujer que lo había criado, a quien había reverenciado, era una manipuladora despiadada, capaz de envenenar a su propia familia para mantener el poder. La imagen de su madre, la matriarca inquebrantable, se desmoronó, dejando al descubierto una oscuridad que nunca había imaginado. El magnate sintió una punzada de dolor no solo por Carlitos, sino por Ariadna, por Marina y por su propia ceguera. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, su voz ronca, la arrogancia desvanecida, reemplazada por la desesperación. Marina, con la mirada llena de compasión, le tendió la mano. Exponer la verdad, señor Montenegro, para salvar a Carlitos y para romper este ciclo de maldad para siempre. Marina le explicó a Ricardo la estrategia que había ideado. La gala benéfica anual de los Montenegro, organizada para limpiar la imagen de la familia, sería el escenario perfecto para desenmascarar a Elena. Ella intentará usarte, señor, para proyectar una imagen de una familia unida y feliz, pero será allí donde la verdad saldrá a la luz. Necesitamos un testigo, una prueba irrefutable, algo que ella no pueda negar. El diario de Ariadna es fuerte, pero podemos usarlo mejor. Ricardo la escuchó con atención, una mezcla de dolor y determinación en su mirada. La niñera, humilde y sabia, se había convertido en su única guía, la única esperanza para la redención de su familia. La fe en Marina era total. El plan de Marina era audaz, arriesgado, pero era la única manera de garantizar que la justicia prevaleciera y que Carlitos estuviera a salvo. Debemos ser astutos, señor Ricardo. Su madre es una mujer poderosa y calculadora. Si sospecha algo, lo negará todo y nos desacreditará. Debemos esperar el momento adecuado, cuando su ego esté más inflado, cuando crea que ha ganado, aconsejó Marina, con la sabiduría que solo los años de experiencia y la conexión con la naturaleza pueden dar. Ricardo asintió, su mirada decidida. La mansión Montenegro, escenario de tanto lujo y de tantos secretos, estaba a punto de ser el epicentro de un drama que marcaría el fin de un legado oscuro y el comienzo de una nueva era. La suntuosa gala benéfica anual de los Montenegro se desplegaba en el gran salón de eventos, un espectáculo de opulencia que pretendía ser un bálsamo para la reputación de la familia. Una fachada de prosperidad y altruismo. Candelabros de cristal de Bohemia proyectaban un brillo dorado sobre los invitados, ataviados con sus mejores galas, mientras el suave murmullo de las conversaciones de la alta sociedad llenaba el aire, como una melodía de falsas promesas y apariencias inquebrantables. Elena Montenegro, vestida con un impoluto traje de seda que ocultaba la crueldad de su alma, flotaba entre los asistentes con una sonrisa gélida. Su semblante de perfecta anfitriona irradiaba un aire de invulnerabilidad. El brillo de la noche estaba a punto de ser eclipsado por una verdad desgarradora, una oscuridad que Marina estaba decidida a sacar a la luz, sin importar el precio. Ricardo, por su parte, se movía entre la multitud con una inquietud apenas disimulada. El peso de la verdad que Marina le había confiado
El diario de Ariadna se sentía como una pesada losa sobre su corazón. Cada apretón de manos, cada sonrisa forzada, era una puñalada a su conciencia, pues sabía que la felicidad que Carlitos mostraba ahora era gracias a la mujer que estaba a punto de ser públicamente humillada, y no a la superficialidad que su madre quería proyectar. La atmósfera, a pesar del lujo ostentoso, estaba cargada de una tensión subterránea, una calma tensa que precede a la inminente tormenta que Marina se preparaba para desatar. El magnate sentía una mezcla de vergüenza y determinación, un deseo ardiente de redimir sus errores, pero el miedo a su madre y al escándalo aún lo paralizaba. Desde un rincón discreto, entre el personal de servicio, Marina observaba la escena, su corazón latiéndole desbocado, como un tambor de guerra. El brillo de los diamantes y el murmullo de la riqueza chocaban con el silencio de su propia dignidad, forjada en la humildad y la sabiduría ancestral. Había llegado el momento. El pequeño Carlitos, ajeno al drama, dormía plácidamente en una habitación cercana. Su respiración tranquila era la prueba viviente de la verdad que Elena quería enterrar. Marina apretó en su mano el pequeño diario de ébano, un testamento de dolor y una llave para la justicia. Sentía el miedo, sí, el mismo que la había acompañado toda su vida al enfrentarse a la incomprensión, pero también una fuerza inquebrantable, alimentada por el amor hacia Carlitos y la sed de justicia. De repente, los focos se encendieron en el escenario, y Ricardo Montenegro subió al estrado. Su figura imponente se recortaba contra un telón de terciopelo carmesí. Un silencio expectante se apoderó del salón. Con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos, comenzó su discurso, su voz resonando por los altavoces. «Estimados amigos, socios, familia», dijo, su tono, pulcro pero carente de emoción genuina. «Esta noche celebramos la vida, y especialmente la milagrosa recuperación de mi hijo, Carlitos. Ha sido un camino difícil, pero gracias a los incansables esfuerzos de los mejores médicos de este país, mi hijo está hoy sano y salvo». Los aplausos estallaron, un eco vacío en el corazón de Marina, quien sentía cada palabra como un golpe directo a su alma. Ricardo continuó. Su discurso era una oda a la medicina de élite y a la resiliencia de su estirpe, pero, en cada frase, la omisión de Marina era un grito ensordecedor para ella. «Nuestra familia siempre ha valorado la excelencia y la ciencia, y es la ciencia la que ha obrado este milagro, un milagro que nos permite seguir adelante, fuertes y unidos, proyectando un futuro brillante para los Montenegro». La multitud aplaudió efusivamente, ajena a la falsedad de sus palabras, a la verdad enterrada bajo esa retórica hueca. Elena sonrió con aires de triunfo desde la primera fila, su mirada llena de complacencia, creyendo que había ganado, que la historia de la bruja de las hierbas había sido convenientemente borrada de la narrativa familiar. Marina, con el diario de Ariadna apretado en su pecho, sintió cómo la sangre le subía a la cabeza. Las palabras de Ricardo, el aplauso de la multitud, la sonrisa de Elena, todo era una burla a su sacrificio, a la vida de Carlitos y a la memoria de Ariadna. Su miedo a no ser creída se transformó en una furia silenciosa, una determinación indomable. «No, no lo permitiré», se prometió, sus ojos fijos en Elena. «La verdad no será silenciada. Carlitos no será una víctima más de esta cadena de mentiras y crueldad». La dignidad de Marina, su valor más preciado, era su único escudo contra ese mundo de opulencia que la quería invisible, y estaba lista para defenderla con todas sus fuerzas. ¿Te está conmoviendo esta historia de secretos y valentía? Lo más fuerte está por venir. La verdad que sacudirá a una familia poderosa. Quédate hasta el final, para descubrir el desenlace de Marina y Carlitos. La opulencia de la mansión, que antes le parecía inalcanzable, ahora se sentía como una prisión dorada, donde los verdaderos monstruos vestían trajes caros y sonreían en las galas, mientras las víctimas silenciosas eran enterradas bajo alfombras persas y cuadros de artistas renombrados, sus gritos ahogados por el eco de las falsas sonrisas y el brindis de copas llenas de champán. La valentía de Marina era la última esperanza. Con cada palabra de Ricardo, la falsa resolución se cernía como una capa sofocante sobre la verdad. Justo cuando el magnate se disponía a bajar del escenario,
Convencido de haber controlado la narrativa, Marina irrumpió en el salón. No era una entrada silenciosa, sino un torbellino de determinación que rompió la burbuja de complacencia. Su figura, pequeña en comparación con la grandiosidad del salón, avanzó con una dignidad inquebrantable, sus ojos brillando con la luz de una verdad reprimida. Las cabezas se giraron, el murmullo de las conversaciones se extinguió, y todos los ojos se posaron en ella, una niñera humilde que se atrevía a desafiar la ostentación y el poder de los Montenegro en su propia casa, en su propia gala. «Esperen un momento». La voz de Marina, aunque no acostumbrada a grandes salones, resonó con una claridad sorprendente, amplificada por el repentino silencio. Era una voz que no gritaba, sino que exigía ser escuchada. Ricardo se detuvo en seco, girándose con una expresión de absoluto desconcierto y furia contenida. Elena, al verla, se levantó de golpe. Su rostro se descompuso en una mezcla de horror y rabia. «Seguridad, saquen a esta mujer de aquí inmediatamente», siseó la matriarca, intentando recuperar el control. Pero ya era demasiado tarde. La atención de todos estaba fija en Marina, que sostenía en alto el diario de Ariadna, un pequeño objeto que parecía irradiar una luz propia en medio de tanta oscuridad. «Mi nombre es Marina, y no soy una simple empleada, señor Montenegro, como usted ha dicho», declaró Marina con voz firme, sus palabras resonando en el vasto salón. «Soy la niñera de Carlitos y la que realmente lo salvó, y tengo aquí la verdadera historia de su recuperación, una historia que no se cuenta en los informes médicos de élite, sino en el corazón de esta familia». Elevó el diario, sus ojos buscando los de Ricardo, luego los de Elena. «Este no es un libro cualquiera, es el diario de Ariadna Montenegro, su tía, señor Ricardo, y es la carta póstuma que revela el verdadero veneno que ha acechado a esta familia por generaciones». La mención de Ariadna Montenegro causó un escalofrío visible en Elena. Su rostro, antes pálido, se volvió lívido, y sus ojos, generalmente fríos y calculadores, se llenaron de un pánico incontrolable. La matriarca intentó balbucear una negación, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Marina, sin dar un paso atrás, abrió el diario con delicadeza, sus dedos recorriendo las páginas amarillentas, y comenzó a leer con voz clara, sus palabras transportando a los presentes a un pasado oscuro y doloroso que se resistía a ser olvidado, un pasado que había encontrado en Carlitos su más reciente víctima, y en Marina, su única voz. «Ariadna Montenegro, 1960», leyó Marina. Escribió sobre un frío que consume desde dentro, una enfermedad misteriosa que la aquejaba. Pero no era una enfermedad cualquiera, señores. Era el veneno de la amargura de la flor nocturna, un compuesto familiar utilizado en las disputas de poder de los Montenegro, un secreto oscuro que se transmite de generación en generación. El murmullo de la multitud se intensificó, un coro de asombro y horror. Elena, con los ojos desorbitados, intentó avanzar, pero Ricardo la contuvo, su mirada fija en Marina, sus propios demonios internos despertando ante cada palabra, dándose cuenta de la profundidad de la verdad. «Ariadna también escribió como la matriarca de cada generación», continuó Marina, su voz cobrando fuerza. Era la única que poseía el conocimiento exacto y el verdadero antídoto para neutralizarlo. Elena Montenegro, su madre, señor Ricardo, fue quien se aseguró de que Ariadna sufriera lentamente, impidiéndole concebir un heredero sano, todo para asegurar que el control de la familia cayera en sus manos. Y es ella quien ha estado manteniendo el veneno activo en Carlitos, para controlarlo, para perpetuar su poder. Ella es la única que sabe la fórmula exacta del antídoto definitivo. La acusación, clara y contundente, cayó como un rayo en el centro del salón, paralizando a todos. Elena, al escuchar su nombre y la acusación directa, estalló. Con un grito gutural, se abalanzó sobre Marina, intentando arrebatarle el diario. «Mentiras, todo es una vil mentira de esta oportunista. No la escuchen, ella quiere destruirnos», exclamó, su rostro desfigurado por la furia y el terror. Pero ya era tarde. Su pánico, su desesperación por silenciar a Marina, delataban la verdad ante todos los presentes, más elocuentes que cualquier testimonio. La máscara de la matriarca se había roto.
revelando la monstruosidad que se escondía detrás de la impecable fachada de la familia Montenegro. Una verdad que ni el más caro de los maquillajes podría volver a ocultar, dejando a la vista la maldad. Ricardo Montenegro, al ver el colapso de su madre y escuchar las palabras de Marina, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El horror y la vergüenza lo consumieron. «Madre, ¿es cierto?», balbuceó, su voz apenas audible. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, no solo por la crueldad, sino por su propia ceguera, por haber permitido que el prejuicio nublara su juicio. La admiración por Elena se transformó en una repulsión visceral. Marina lo había salvado no solo a Carlitos, sino también a él mismo, de vivir en una mentira. La imagen de la simple empleada se desvaneció por completo, revelando a la verdadera heroína, la mujer de corazón puro que había desafiado un imperio de 1900. Maldad, mostrando un coraje que él nunca tuvo. El salón se sumió en un caos controlado. Gritos de indignación, susurros de incredulidad y un torbellino de cámaras de prensa que habían presenciado la escena. Todo convergía en Elena, ahora reducida a una figura patética y desenmascarada. En ese preciso instante, varias patrullas de policía, previamente alertadas por Ricardo en secreto, irrumpieron en el salón, sus sirenas resonando, añadiendo dramatismo a la ya explosiva escena. Los agentes se abrieron paso entre la multitud atónita, sus uniformes azules contrastando con la opulencia del lugar. Elena Montenegro fue esposada, su resistencia inútil y su figura, antes imponente, ahora encorvada por la derrota. «Esto es una infamia. Me las pagarás, Marina. A todos ustedes. Nadie me humilla», gritó Elena mientras era escoltada, sus palabras resonando como la última patada de un animal acorralado. Pero su voz, antes poderosa, ahora carecía de la autoridad que una vez tuvo. La justicia emocional había llegado, no solo para Ariadna, sino para Carlitos, para Marina y para la verdad misma. El público, antes fascinado por el lujo, ahora era testigo de la brutal caída de una matriarca, cuya codicia y crueldad habían sido expuestas ante el mundo entero. El nombre de Montenegro, antes sinónimo de poder, ahora sería recordado por el escándalo, por la verdad que una humilde niñera había tenido el valor de desenterrar, la verdad que había salvado una vida. Marina observó la escena con una mezcla de tristeza y alivio. La victoria era amarga, pero necesaria. La dignidad de Ariadna había sido reivindicada, y Carlitos estaría a salvo, libre de la sombra del veneno. Ricardo se acercó a ella, sus ojos llenos de lágrimas y arrepentimiento. «Marina, perdóname, por mi ceguera, por mi arrogancia. Lo siento mucho», dijo, su voz quebrada. La niñera lo miró, y por primera vez vio más allá del magnate, al hombre vulnerable, al padre arrepentido, al ser humano que había encontrado la redención a través de la verdad, rompiendo finalmente las cadenas de su familia. El amor por Carlitos los había unido, y ahora la verdad los había liberado a ambos de la opresión. El suntuoso salón de la gala, que había sido el escenario de la falsa resolución, se transformó en el lugar de una brutal caída y una virada final innegable. La verdad, antes oculta en un diario polvoriento y susurrada en el dialecto de un pueblo remoto, había estallado con la fuerza de un huracán, derribando los muros de la opulencia y el prejuicio. Marina, la simple empleada, se erigió como la heroína inesperada, no con armas ni poder, sino con la sabiduría ancestral de su pueblo y la pureza inquebrantable de su corazón. Su acto no solo había salvado a Carlitos, sino que había desvelado la podredumbre de un imperio, marcando el inicio de un cambio radical, un cambio que prometía justicia y dignificación para todos. La imagen de Elena, llevada por la policía, se quedó grabada en la mente de todos. La mujer que había creído poder controlar todo con su dinero y su poder, había sido derrotada por la humildad y la verdad. La justicia, a veces lenta y dolorosa, había encontrado su camino en medio de la opulencia y el engaño. Carlitos, ajeno a todo, dormiría esa noche un sueño más profundo y reparador, libre del veneno que lo había consumido. Marina, con el diario de Ariadna ahora en manos de la justicia, sentía un profundo alivio. Su misión estaba cumplida, pero su corazón, ahora más abierto, comenzaba a sentir los ecos de un nuevo comienzo, de una nueva vida que se abría ante ella.
Un camino hacia la esperanza y la redención. Ricardo, aún en shock, tomó la mano de Marina. Nunca más permitiré que nadie te humille, Marina, ni a ti, ni a Carlitos. Has abierto mis ojos a una verdad que mi orgullo me impedía ver. Te debo la vida de mi hijo y mi propia redención. ¿Qué más puedo hacer para enmendar mi ceguera?, preguntó, su voz llena de una sinceridad que nunca antes había mostrado. Marina lo miró con compasión. Defender la verdad, señor Ricardo, y honrar la dignidad de quienes, como yo, han sido silenciados por el poder y el prejuicio. Esa es la verdadera enmienda y el verdadero legado que Carlitos merece. Sus palabras resonaron en el corazón del magnate, sellando un pacto silencioso de justicia. El escándalo Montenegro se propagó como la pólvora, ocupando las portadas de todos los periódicos y los titulares de las noticias. La imagen de la matriarca, Elena, siendo arrestada en su propia gala, se convirtió en el símbolo de la caída de un imperio. La prensa, antes cómplice de la desinformación, ahora se volcó en la historia de Marina, la niñera humilde que había desvelado los oscuros secretos de una de las familias más poderosas de México. La bruja se había convertido en heroína y su conocimiento ancestral en la única verdad. El público, antes sediento de morbo, ahora clamaba por justicia y dignidad, sintiendo una profunda conexión con la joven valiente que se había atrevido a desafiar al poder. La falsa resolución de Ricardo en el escenario, su intento de limpiar el nombre de su familia omitiendo a Marina, se había desmoronado en cuestión de minutos, dando paso a una caída brutal de su imagen pública y de la de su madre. La virada final, inesperada y contundente, había sido orquestada por la verdad innegable contenida en el diario de Ariadna y el testimonio inquebrantable de Marina. La justicia emocional era palpable. La derrota pública de 1980. Elena era completa. Carlitos, el pequeño heredero, finalmente estaría a salvo, no por los médicos de élite, sino por el valor de una mujer que había defendido su vida y su dignidad contra viento y marea, contra todo un imperio de mentiras y crueldad que se había mantenido oculto. La multitud dispersa en el salón aún intentaba procesar lo ocurrido. Los elegantes vestidos y los caros trajes de los invitados parecían ahora un disfraz grotesco. La opulencia una burla a la verdad revelada. Ricardo, de pie junto a Marina, no intentó huir ni esconderse. Aceptó la vergüenza, el escarnio público, como parte de su penitencia, su mirada fija en Marina, en la pureza de su alma que había traído luz a la oscuridad de su familia. Era el inicio de una nueva era para los Montenegro, una era donde la dignidad no se compraría con dinero, y la verdadera sabiduría surgiría de los lugares más inesperados, como el corazón valiente de una niñera humilde, cuyo legado sería mucho más duradero que cualquier imperio financiero, sellando un capítulo de mentiras y abriendo uno de esperanza. La detención de Elena Montenegro en la opulenta gala se convirtió en el epicentro de un escándalo que sacudió los cimientos de la alta sociedad mexicana, rompiendo el velo de perfección que la familia había mantenido por décadas. Los titulares de prensa y los noticieros no hablaban de otra cosa. La matriarca, la figura intocable, era ahora la encarnación de la traición y la crueldad. Su imagen, capturada por las cámaras mientras era escoltada, encorvada y desfigurada por la derrota, se viralizó como un símbolo de que el dinero y el poder no siempre pueden comprar la impunidad, ni silenciar la verdad que anhela ser escuchada. Para muchos, fue el triunfo inesperado de la dignidad sobre la soberbia, una lección para quienes creen que su estatus los eleva por encima de la justicia y de los demás. Elena enfrentó un proceso legal largo y mediático. Las pruebas aportadas por Ricardo, incluyendo el diario de 1900, Ariadna y los informes de expertos sobre la flor nocturna y sus efectos, fueron contundentes. La sociedad, antes deslumbrada por su riqueza, ahora la veía con repulsión. Su caída fue un recordatorio brutal de que los crímenes del corazón y del poder, por más que se intenten ocultar bajo alfombras persas y joyas valiosas, eventualmente salen a la luz, dejando al descubierto la verdadera podredumbre que se esconde detrás de las apariencias. Su condena por intento de homicidio y maltrato, aunque larga, fue un acto de justicia que resonó en cada rincón del país, devolviendo la fe en que, a veces, la verdad puede más que el dinero. Ricardo Montenegro, por su parte,
Se vio envuelto en un torbellino de vergüenza y arrepentimiento. Las acciones de su madre lo habían destrozado, pero más aún, su propia ceguera y el desprecio con el que había tratado a Marina lo consumían. Fui un tonto, Marina. Me dejé cegar por el orgullo y el prejuicio. Creí en el dinero, en el poder, y no vi la verdad que tenías frente a mis ojos, la verdad que salvó a mi hijo, le confesó Ricardo una tarde, con la voz quebrada por la emoción, sus ojos fijos en ella, buscando una pizca de perdón. Era un hombre nuevo, despojado de su arrogancia, vulnerable y ansioso por enmendar el daño que había causado. La arrogancia ciega, señor Ricardo, pero el amor abre los ojos, respondió Marina con una compasión que desarmó al magnate. Lo importante es que ha visto la verdad, por Carlitos, por Ariadna y por usted mismo. Ahora es el momento de construir algo nuevo, algo que honre la dignidad de todos y que rompa ese ciclo de oscuridad que tanto daño ha hecho a su familia y a tantas otras. Sus palabras no solo lo perdonaban, sino que lo impulsaban a la acción, a buscar una reparación que trascendiera las meras disculpas. Ricardo sintió que su alma, antes seca y fría, comenzaba a florecer bajo la luz de la verdad y la pureza de Marina. Movido por la convicción de Marina y su propio deseo de redención, Ricardo Montenegro anunció la creación de la Fundación Carlitos Montenegro, un proyecto ambicioso destinado a dignificar el trabajo doméstico y a investigar y preservar la medicina tradicional. Mi hijo Carlitos está vivo gracias al conocimiento ancestral y la valentía de Marina. Es hora de reconocer y valorar el trabajo de millones de mujeres que, como ella, son el corazón de muchos hogares, y de rescatar la sabiduría que la ciencia oficial a menudo ignora, declaró Ricardo en una emotiva conferencia de prensa, su voz firme y llena de una emoción genuina que conmovió a la nación, un contraste total con su discurso anterior. La fundación se convirtió en un faro de esperanza. Se establecieron programas de capacitación, asesoría legal y apoyo psicológico para trabajadores del hogar, garantizando condiciones laborales justas y el respeto a sus derechos. Marina, con su sabiduría y experiencia, fue nombrada directora del área de medicina tradicional. Su trabajo consistía en documentar, investigar y difundir los remedios ancestrales de diversas comunidades, siempre con el apoyo de ancianos y curanderos, asegurándose de que ese valioso conocimiento no se perdiera, sino que se revitalizara y se pusiera al servicio de todos, demostrando que la verdadera curación va más allá de un laboratorio. Cada hierba, cada rito, cada historia, es un tesoro que hemos heredado de nuestros ancestros, decía Marina en sus charlas, su voz melodiosa y llena de convicción, capturando la atención de minuscenses. Audiencias diversas, desde comunidades rurales hasta foros académicos. La dignidad de una persona no se mide por su riqueza, sino por su humanidad y por la sabiduría que porta. Y nuestra sabiduría, la de nuestros pueblos, es tan valiosa como cualquier avance científico. Es tiempo de que el mundo aprenda a escuchar y a respetar. Su ejemplo inspiraba a miles, demostrando que una voz humilde puede tener el poder de mover montañas y cambiar paradigmas, que no hay barrera que el respeto no pueda derribar. Ricardo, al ver a Marina desenvolverse con tanta pasión y convicción, la observaba con una admiración que trascendía el respeto profesional. La frialdad de su corazón se había derretido, dando paso a un amor profundo y sincero que nunca había creído posible. La pureza de su alma, su fortaleza inquebrantable y su inmensa bondad lo habían conquistado por completo. Sabía que ella no era solo la mujer que había salvado a su hijo, sino la que lo había salvado a él mismo, de una vida vacía y superficial. Marina, tú eres la luz que ha iluminado mi oscuridad. Sin ti, mi vida no tiene sentido, pensó, un nudo en la garganta al darse cuenta de la magnitud de sus sentimientos. Una noche, bajo un cielo estrellado en el jardín que había sido testigo de tantas de sus penas y revelaciones, Ricardo encontró a Marina. Carlitos dormía plácidamente en su cuna y el silencio de la noche invitaba a la confesión. Ricardo se arrodilló ante ella, un gesto de humildad que le habría sido impensable antes. Marina, te amo. Te amo por tu valentía, por tu sabiduría, por tu corazón puro. Quiero pasar el resto de mi vida contigo, no como tu jefe, sino como tu compañero, construyendo un hogar donde el respeto y el amor sean nuestra única regla, le dijo. Su voz temblaba de emoción, ofreciéndole un anillo sencillo,
pero lleno de un significado profundo. Marina lo miró, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de una alegría inmensa. Había visto el cambio genuino en Ricardo, su arrepentimiento, sincero, su compromiso con la justicia. «Ricardo, también te amo», respondió, su voz suave pero firme. «Y acepto, no por tu fortuna, sino por el hombre que has elegido ser, por el hombre que, como yo, ha aprendido que la verdadera riqueza reside en el corazón y en la dignidad de las personas, y que el amor es el único idioma que trasciende todas las barreras. Juntos haremos de esta familia un símbolo de esperanza, un legado diferente». El abrazo que se dieron selló no solo una unión de amor, sino un pacto de un futuro donde las diferencias sociales se desdibujarían ante la fuerza de sus sentimientos. Carlitos, ajeno a los dramas de sus padres, crecería en un hogar donde la sabiduría ancestral y la modernidad se entrelazarían, donde el respeto y la compasión serían los pilares fundamentales. La mansión Montenegro, antes un lugar de secretos y opulencia vacía, se transformó en un hogar vibrante, lleno de risas y de una profunda conexión humana. Un lugar donde cada rincón ahora contaba, una historia de redención y amor verdadero, un ejemplo para el mundo. El viejo estigma de los Montenegro se desvaneció, dando paso a una nueva reputación forjada en la integridad y el compromiso social. La historia de Marina, la niñera que había desafiado un imperio, se convirtió en una leyenda, un testimonio viviente de que la dignidad no se compra, y que la verdadera sabiduría puede surgir de los lugares más inesperados. Y el amor de Ricardo y Marina, improbable al principio, floreció como un recordatorio constante de que el corazón no entiende de clases sociales ni de prejuicios, solo de la pureza de las almas que se encuentran y se reconocen, construyendo un futuro juntos. 5 años después, la Fundación Carlitos Montenegro había crecido exponencialmente. 20 centros de apoyo para mujeres trabajadoras del hogar se habían abierto en todo el país, ofreciendo educación, asesoría legal y oportunidades laborales dignas. Más de 100 remedios tradicionales habían sido documentados y validados, salvando innumerables vidas en comunidades remotas y dignificando una cultura ancestral que ahora era celebrada. Carlitos, un niño sano y feliz, era el reflejo de una nueva era. Un puente entre dos mundos que se habían unido por el amor y la verdad, un futuro prometedor. Marina, ahora no solo la esposa de Ricardo y la madre de Carlitos, sino también una voz respetada en el ámbito de la medicina tradicional y los derechos laborales, continuaba su labor incansable. Su mirada, antes marcada por el miedo a no ser creída, ahora irradiaba una confianza serena y una alegría contagiosa. Ricardo, a su lado, la apoyaba en cada paso, un magnate transformado, cuya ambición se había reorientado hacia el bienestar social y la justicia, demostrando que el verdadero poder reside en el servicio a los demás y en la capacidad de reconocer el valor intrínseco de cada ser humano, sin importar su origen. La vieja mansión Montenegro, con sus cuadros valiosos y jarrones antiguos, ahora vibraba con una nueva energía. Las risas de Carlitos y las voces de Marina y Ricardo llenaban los pasillos, no con el eco de un pasado sombrío, sino con la promesa de un futuro brillante. La placa de mármol en la entrada, que antes solo llevaba el nombre de la familia, ahora incluía una pequeña inscripción. Aquí se aprendió que la dignidad no se compra y que la verdadera sabiduría viene de los corazones más puros. Era un legado de amor, justicia y respeto que trascendería generaciones. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas y sigamos construyendo un mundo donde la dignidad y la sabiduría prevalezcan sobre los prejuicios y el poder, demostrando que siempre hay esperanza para la redención y que el amor, en su forma más pura, puede derribar cualquier barrera social, creando un futuro lleno de compasión y de un entendimiento mutuo.